Saludos. En la clase de hoy vamos a trabajar con un tema que yo diría que es principal y muy importante en estos tiempos. Es decir, unos nuevos tiempos que requieren realmente la adaptación del derecho para poder, sea penalizarlo, para poder sustentarlo, para poder tipificarlo, es decir, la infracción, y en consecuencia es un tema denominado crímenes y delitos de alta tecnología. Vamos a ver cuáles son esos crímenes, cuáles son esos delitos que realmente inciden hoy día en la tecnología. Consecuencia, iniciamos. Mire, lo primero que hay que establecer es la protección constitucional que existe, tanto la libertad de expresión, ¿verdad?, que está garantizado, así como la integridad de la persona y también la inviolabilidad de correspondencia, de documentos. Todo eso está protegido por la Constitución de la República. Pero, ¿qué resulta? Ustedes saben que la protección constitucional es genérica, en el sentido que, fíjense bien, si usted lee primero, dice libertad de expresión, pero ¿hasta dónde llega? Usted sabe que tenemos una libertad de expresión, pero está regulado por una ley, ¿verdad? La 6132, sobre la libre expresión y difusión del pensamiento. No lo que usted quiera decir lo puede decir. En el sentido, ¿verdad?, de lo que usted vaya a decir no puede ofender a una persona, porque ya cuando ofende a una persona, a una institución, ya usted está cometiendo un delito de libertad de expresión. Ahora, en sentido amplio, sabemos que vivimos en un sistema democrático, usted puede decir lo que usted entienda, lo que usted crea, siempre y cuando no lesione intereses, ¿verdad? Ahora bien, en virtud de esos temas, vamos ahora a continuar con los crímenes y delitos de alta tecnología. Miren, las tecnologías de la información y de la comunicación han experimentado un desarrollo extraordinario, yo diría que impresionante, ¿verdad? Y la Comisión de los Delitos Tradicionales ha cesado mucho, es decir, ha ido desapareciendo. Ya hoy día usted no puede hablar, por ejemplo, de comúnmente de que un robo de un televisor, un robo de un abanico, un robo de una lavadora, cosas así, porque eso ha ido mermando, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y en consecuencia lo que ha venido a prevalecer son los delitos y crímenes de alta tecnología, es decir, utilizando computadora, teléfono y así por el estilo. Esa es la tendencia últimamente. En consecuencia, a existir estas nuevas modalidades de infracciones, lógicamente hay que adaptar la legislación a los nuevos tiempos para así poder sancionar esas infracciones que no están contenidas en el Código Penal. En consecuencia, se hace necesario dar la legislación correspondiente. Y eso es sumamente importante establecer en esta parte, porque ustedes saben que, si bien es cierto, estas modalidades o estas nuevas infracciones vienen a afectar a personas físicas, personas jurídicas, al mismo Estado. En consecuencia, todo el mundo puede salir afectado, y eso es sumamente importante establecer para nosotros poder, ¿verdad?, determinar, tipificar claramente sobre los crímenes y delitos de alta tecnología. Miren, como yo les decía, los crímenes y delitos relacionados a la tecnología no están contemplados en el Código Penal. Recuerden que tenemos un código viejo, por decirlo así. Un código de 1884, con algunas modificaciones, claro está. Pero en el aspecto, vamos a llamarle, tecnológico, no hay nada. Y por eso se hace necesario, les reitero, la legislación que hoy vamos a tratar, ¿verdad? Ese tema sobre los crímenes y delitos de alta tecnología. Miren, hablando de seguridad cibernética, ustedes saben que
ciberdelincuencia, los ciberdelitos. Eso lo vamos a tratar en un tema posterior. Pero ustedes saben que esos crímenes que se han ido perfeccionando, vamos a llamarle así, en nuestra sociedad, requiere sanción. Y por eso, a veces no solamente influye en el sistema nacional, sino también en el sistema internacional. Eso es sumamente establecido. Y por eso ya hay instituciones y organizaciones como la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, así como también el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CITEL, la reunión de ministros de justicia o procuradores generales de las Américas, y también la organización de los Estados Americanos mediante su asamblea. Todas estas instituciones se han reunido para tratar la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, todo el sistema de seguridad relacionado a las redes sociales, por la importancia realmente que reviste esto. Porque de cualquier lugar del mundo, una persona a través de un dispositivo, llámese de un celular, puede hacer lo que usted no se imagina. Hasta cometer actos de terrorismo, oigan esto, con un simple celular. Y por eso ya hoy día se viene a tipificar, a sancionar realmente estos tipos de infracciones que inciden grandemente en nuestro sistema de justicia dominicano. Veamos. Miren, los crímenes y delitos de alta tecnología tienen su base legal, ustedes lo saben ya, en la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Sin embargo, esa ley tiene por objeto la protección integral de todos los sistemas de tecnología de información y comunicación, todos los sistemas. Muy importante eso. Así como también la prevención y sanción de los delitos tecnológicos, la integridad de los sistemas, la protección de datos almacenados, ¿verdad? Así como también las transacciones comerciales. Todo eso tiene como fin o el objeto principal de esta ley, a 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Los principios generales, el primer principio que contiene la ley es la territorialidad. Es decir, no importa dónde se cometa la infracción, usted puede cometerla en el extranjero y se va a tipificar aquí. Recuerden que estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de internet, estamos hablando de tecnología. Cuando se refiere a eso, no importa dónde se cometa, tendrá su ejecución, es decir, su sanción aquí, no importa dónde se cometa. Y por eso también tiene una razonabilidad como principio y una proporcionalidad. Es decir, esto significa que el juez debe considerar la gravedad del hecho, ¿verdad?, que se haya cometido, así como también tomar en cuenta el efecto social y regenerador. Ustedes saben que el efecto regenerador hace un fracaso en nuestro país, porque en principio se pensaba, ¿verdad?, y se tenía por establecido que las sanciones procuran regenerar la conducta del individuo. Sin embargo, cuando una persona va a un recinto carcelario, sea viejo o nuevo modelo penitenciario, no es verdad que se va a regenerar. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario, hay que decirlo, donde ya, por ejemplo, muchos internos, como se le denomina hoy día, inclusive han obtenido su carrera, se han graduado de bachillerato, han aprendido un oficio ahí, y eso es sumamente importante, pero todavía estamos como en pañales. Estamos como en pañales, y eso es sumamente decirlo, no se puede ocultar. Pero bien, ese no es el tema. Seguimos. Miren, yo quise traerlo algunas definiciones que son realmente importantes para saber de qué trata esta ley y a qué se refiere esta ley, por ejemplo, cuando se hable de delito de alta tecnología. Y esto lo define como aquella conducta atentatoria a los bienes jurídicos protegidos. Es decir, toda conducta que atenta contra los bienes jurídicos protegidos, o sea, por la Constitución, la ley, lo que sea, reglamento, ordenanza, se refiere a delitos de alta tecnología.
En estos delitos se incluyen los electrónicos, los informáticos, telemáticos, cibernéticos y de telecomunicaciones. Como dispositivo se entiende como un objeto, artículo, pieza, código, utilizado para cometer delitos de alta tecnología. ¿Qué significa esto? Este dispositivo puede ser un software, puede ser un celular, puede ser un dispositivo, como su nombre, electrónico, cualquier dispositivo. Eso se refiere a dispositivo de manera expresa. Así lo establece la ley. Ahora, documento digital, nosotros vamos a ver un tema sumamente interesante también sobre los documentos digitales, que es la ley 126-02, que es sobre el comercio electrónico, documentos y firmas digitales. Y vimos, ya sabemos que en virtud de esa ley, creo la tratamos ya, ¿verdad? Se refiere a que un documento digital tiene la misma fuerza probatoria, la misma, como si fuera un documento bajo firma privada, bajo un notario, igualito. Y por eso esta ley viene a definir lo que es un documento digital, al establecer que es la información codificada en forma digital, ya sea sobre un soporte lógico y físico, en el cual se unen métodos electrónicos. Así lo define como un documento digital. La interceptación, mire señores, la interceptación telefónica, esto es común, lamentablemente hay que decirlo, esto es común en el sentido de que casi todos los partidos políticos hacen interceptaciones telefónicas, casi todo, para saber lo que la estrategia del otro, para darle seguimiento al otro, el DNI por un lado, el sistema de investigación paralelo por otro, y en fin, pero la ley 5307 viene a definir lo que es una interceptación y dice que ya sea apoderar, utilizar, afectar, detener, desviar, editar, mutilar, cualquier forma de datos o una transmisión de datos pertenecientes a otra persona física o moral. Esa es la interceptación. Que resulta, si nos vamos un poquito para atrás, en cuanto a las interceptaciones, nos vamos a encontrar que la Suprema Corte de Justicia, a través de su pleno, emitió 2 resoluciones en cuanto a la regularización de las interceptaciones telefónicas. Pero ya hoy día el Código Procesal Penal se refiere exclusivamente a la interceptación telefónica y toda persona que se le intercepte su teléfono debe ser a través de una orden motivada y escrita, es decir, una decisión de un juez. Y debe establecer específicamente en qué plazo, porque no puede ser eterno. Pero ustedes saben, eso es lo legal, ¿verdad? Ahora, de manera ilegal se hace. Y por eso es que aquí no existe privacidad por teléfono. Usted quiere que se sepa algo, háblalo por teléfono. Háblalo. Todo lo que usted pueda hablar por teléfono, eso se puede grabar hasta por 3 años. Oigan esto. Y todo, siempre que usted ande con un teléfono encima, a usted se puede determinar dónde estuvo, qué tiempo duró, cuál fue su recorrido. Y así de sencillo como usted lo está escuchando. Es decir, que a través del celular se puede determinar casi o prácticamente todos los pasos, todas las investigaciones. Aunque usted lo apague, el celular. Ojo con eso. Que a veces déjeme apagarlo. No. Eso es lamentable. Y cada día, ¿verdad? Se va fortaleciendo esas investigaciones a través de esos dispositivos electrónicos, llámese ese celular. Y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que usted dice por teléfono, lo que usted hace con su teléfono. Seguimos. El Internet, ¿quién no sabe lo que es un Internet? Hoy día estamos dando una clase virtual. Las clases son virtuales. En consecuencia, pero esto define lo que es un Internet, ¿verdad? Dice que el Internet es un sistema de redes de computación ligadas entre sí por un protocolo común, especial de comunicación de alcance mundial. Así de sencillo. Usted quiere saber algo de cualquier... Bueno, usted entra a la plataforma por ejemplo, hace mención de Google, usted escribe cualquier y ahí encuentra todos los datos.
Todos los datos que usted quiera lo va a encontrar ahí, en francés, en español, en italiano, en chino, en todo lo que usted quiera, en todos los idiomas. Y por eso es importante cuidarse, ¿verdad?, en las redes sociales y tener en cuenta que ya usted puede cometer infracciones. Quizá sin usted querer o sin, con ninguna intención maliciosa, pero si usted procura acceder a una cuenta ajena, usted está cometiendo una violación. Si usted procura o reenvía imágenes, usted puede tener problemas. Por ejemplo, de menores, por ejemplo, de personas. Eso está todo regulado, señores. No es verdad que Internet es abierto y que no hay control. Hay controles. Y aquí en nuestro país hay control en relación. Entonces, todo esto está sancionado. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas sanciones. Por eso hay que tener sumamente cuidado con ese dispositivo denominado celular que usted tiene en la mano. Que usted tiene ahora mismo en la mano. Eso es sumamente peligroso. Seguimos. La pornografía infantil. Miren, todas actividades, todas sexuales, sea explícita, reales o simulada, contra unos niños, niñas o adolescentes, eso está establecido como una pornografía infantil. Ustedes saben que hoy día la mayoría de personas inescrupulosas se dan a la tarea de tomar imágenes de niños, niñas y adolescentes y divulgarla. A veces se pasan por amiguito o amiguita para sacar la información y ya ustedes se imaginan todo lo que pasa por las redes sociales. Por eso, los hijos, por eso los allegados, los sobrinos, todos los niños, niñas y adolescentes, hay que tenerlo vigilado. Porque las redes sociales son peligrosas, señor. Peligrosas. Seguimos. El código de acceso, sumamente importante. Miren, el hecho de divulgar, generar, copiar, grabar, capturar, utilizar, alterar, traficar, desencriptar, descodificar o de cualquier modo descifrar los códigos de acceso tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia y por eso tiene que tener mucho cuidado cuando usted quiere accesar a un correo electrónico, sea un Instagram, sea un Facebook, por ejemplo. Puedo mencionar algunas redes. Tiene que tener en cuenta. Si eso no es suyo, no puede estar tratando. Porque si usted va a acceder, usted puede accesar. Bueno, usted quizá tiene una clave fácil y usted penetró. Ah, pero es una violación. Quizá si usted tiene la más mínima intención, ¿verdad? Pero lo hizo. Lo hizo. Y si lo hizo, ya una sanción hay que aplicarle a usted. Es igual que queda muerto. Bueno, yo no quería matarlo, o yo no le provoqué, yo no quería que le provocara la muerte. Pero si él murió pues, a causa de una acción suya, ya, es un homicidio, lamentablemente. Pero es así. Y eso ocurre también en esta situación. Mire, la pena para cuando usted utiliza código de acceso que no es suyo, está de 1 a 3 años de prisión y multa de 20 a 100 veces el salario mínimo. ¿Y usted sabe en cuánto está más o menos el salario? 10,000 pesos. Más o menos. Usted sabe que tenemos más de 7 salarios mínimos. 7, 8 salarios mínimos. De 7 a 10 salarios mínimos. Dependiendo de la categoría de la empresa. Pero que se le aplica la ley, que se le aplica a estos tipos de sanciones, van como por 10,000 pesos cada salario. Seguimos. Clonación de dispositivos de acceso, sea la venta, distribución, utilización, copiado, transferencia, eso también está sancionado con 1 a 10 años de prisión. Oigan esto, de 1 a 10 años de prisión y multa de 2 a 500 veces el salario mínimo. Cuidado con eso. Acceso ilícito, ese asunto usted está accesando al sistema electrónico, informático, telemático, de telecomunicaciones, utilizando o no una identidad ajena.
Eso tiene 3 meses a 1 año de prisión. Y multa de 1 a 200 veces el salario mínimo. Ustedes dan cuenta cómo todo se ha ido tipificando. ¿Y cuáles son las sanciones que conllevan cada infracción de eso? Entonces ahora es más fácil identificar. Ahora es más fácil usted decir en qué violación usted incurrió. Diría, bueno, a mí hay que probar. Se le prueba a través del IP. Todos tenemos un IP desde que nos conectamos a su celular, su PC, todo. Y también por ejemplo, su email. Su email que tiene su celular, es fácil rastrearlo. Y es fácil determinar. Todo deja una huella. Donde quiera que haya una penetración de un dispositivo electrónico, deja una huella. Y si deja una huella, es fácil de encontrar. Es decir, si usted vive reenviando fotos ajenas o queriendo quizá cometer un delito de alta tecnología, usted va a tener problemas. Y es fácil de descubrir. Pero seguimos. Los dispositivos fraudulentos, que es el hecho de producir, usar, poseer, traficar o distribuir, o sea, programa informático, equipos, materiales o dispositivos para cometer crímenes y delitos de alta tecnología, se consideran dispositivos fraudulentos. En consecuencia, la pena es de 1 a 3 años de prisión y multa de 20 a 100 veces el salario mínimo. Daño o alteración de datos, esto tiene una pena de 3 meses a 1 año y multa de 3 a 500 veces el salario mínimo. El sabotaje tiene una pena de 3 meses a 2 años y una sanción de 3 a 500 veces el salario mínimo. Esas son las sanciones para esos tipos de infracciones. Seguimos. Atentado contra la vida de la persona. Miren, eso se castiga igual. Las mismas penas de un homicidio intencional o inintencional. La misma. O ya sea la provocación de la muerte de una persona utilizando sistemas de carácter electrónico, informático, telemático o telecomunicaciones, se va a sancionar con la misma pena de un homicidio. Ustedes saben que hay personas que incitan, por ejemplo, tal vez aquí no se da mucho, pero en países se puede dar esa situación y es de incitar a que una persona, por ejemplo, se quite la vida. Aquí es difícil que se dé, ¿verdad? Por la interacción, pero hay personas que llegan al extremo. Pero eso no es el tema. Seguimos. Robo mediante utilización de alta tecnología, ya sea inhabilitar los mecanismos, por ejemplo, de alarma, como sistema de seguridad de una institución, por ejemplo, bancaria. Si usted la desactiva a través del sistema electrónico, eso tiene su pena, que va desde 2 a 5 años de prisión y multa de 20 a 500 veces el salario mínimo. Así como también la obtención de fondos ilícitos. Eso es lo más común, esta infracción. ¿Por qué? Sea a través de contrañimiento del usuario para que le dé su clave, sea a través de utilizando tarjeta clonada, sea también utilizando esos medios, ya sea de electrónico, telemático, todo lo que tenga que ver con la obtención de fondos ilícitos, porque a usted lo pueden contrañir a que le dé la clave, a usted lo pueden obligar y llevarlo a un cajero para que usted saque ese dinero, que eso se ha cometido mucho, aquí en Santiago, muchas veces se ha cometido ese tipo de delitos. Entonces, eso tiene prisión de 3 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo. Esa es la sanción establecida para eso. Transferencia electrónica de fondos. Miren, ustedes saben que hay personas que hacen sus transferencias ilegales, ilícitas, de fondos. Es decir, aparte de acceder, de tener su acceso a una cuenta bancaria de un tercero, hacen su transferencia a otro. Entonces, eso que se utiliza, ese tipo de transferencia, tiene la sanción de 1 a 5 años de prisión y multa de 2 a 200 veces el salario mínimo.
Y eso es fácil, vuelvo y le reitero, de determinar. Eso es fácil de identificar. ¿Y por qué es fácil de identificar? Por lo que yo le decía, señor. Todo deja una huella. Todo deja un rastro. Es decir, si usted intenta ingresa a cualquier sistema electrónico, ¿verdad? Utilizando un dispositivo electrónico, lógicamente eso deja su huella. En consecuencia, es fácil de determinar quién fue, cómo fue, de dónde fue. Y por eso que ustedes ven gente que por ejemplo, van a centros por ejemplo, de copiado, que siempre tienen sistema de computadora para hacer trabajo, y hay gente que entra ahí y cree que no va a ser descubierto, pero eso es sencillo. Porque ya se sabe, por ejemplo, a través del IP, a dónde está eso, y a qué hora fue, y quién estaba ahí a esa hora, y a través del sistema de cámara de vigilancia, ya todo se determina, se da uno cuenta quién es y todo. Eso es igual también que cuando pasan homicidios. Que el hecho de usted tener un celular y la otra persona ya se puede determinar a través de lo que se denomina un mapeo, que no está a limpiar la casa, no se refiere a eso. Se refiere a identificar cuáles teléfonos estaban ahí al momento del crimen. Sea de la víctima, ¿verdad? El imputado también, que puede ser identificado fácilmente porque se va a entrelazar la cercanía, la duración, los movimientos de esa persona a través del celular. Y es fácil identificar. Así de sencillo. Seguimos. La estafa, ustedes saben que la estafa está contemplada en el artículo 405 del Código Penal. Sin embargo, aquí estamos hablando de la estafa utilizando sistema electrónico, informático, telemático, de telecomunicaciones, y todo eso conlleva una prisión de 3 meses a 7 años. Así de sencillo. De 3 meses a 7 años de prisión y multa de 10 a 500 veces el salario mínimo. El chantaje también está sancionado, ya sea a través de lo mismo, de los sistemas electrónicos, sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Eso va a ser sancionado. Y en este caso, el chantaje será de 1 a 5 años de prisión y multa de 10 a 200 veces el salario mínimo. Seguimos. El robo de identidad. Esto sí se da con mucha frecuencia. Esto generalmente se castiga de 3 meses a 7 años de prisión y multa de 2 a 200 veces el salario mínimo. La falsedad de documento y firma, ustedes saben que eso está catalogado en el Código Penal como un asunto grave, ¿verdad? Creo que los artículos 147 y siguientes sancionan la utilización de documentos falsos, ¿verdad? O la falsificación de documentos, ¿verdad? O sea, escritura pública, ¿verdad? Esto tiene una pena de 1 a 3 años de prisión y multa de 50 a 200 veces el salario mínimo. La difamación. Ustedes saben que tenemos una ley de difamación, que es la ley 6132 sobre la libre expresión y difusión del pensamiento. Y esa ley 6132 castiga la difamación, pero aquí estamos hablando de la difamación utilizando las redes sociales. Por poner un ejemplo, utilizando los sistemas electrónicos, informáticos, de telecomunicaciones, todo lo que tenga que ver con eso. Utilizando, usted realiza una difamación utilizando eso, lleva una pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. El atentado sexual, sea contra un niño, niñas, niños, niñas y adolescentes, todo eso es grave. Sea también contra un incapacitado o enajenado mental, utilizando un sistema, ¿verdad?, de comunicación, de telemático, de telecomunicaciones, informático. Eso tiene una pena de 3 a 10 años. Así de sencillo. De 3 a 10 años. Y multa de 5 a 200 veces el salario mínimo. Hay que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? Por eso cuando tratemos los convenios internacionales, vamos a ver un convenio que trata realmente sobre la ciberdelincuencia, la ciberseguridad, la protección de todo eso.
a través de estos tipos de sistemas de información, de tecnología. Por eso es más adelante. Seguimos. La pornografía infantil. Usted sabe que habíamos mencionado la pornografía infantil anteriormente, pero aquí estamos hablando sobre la producción, difusión, lo que yo le decía a usted, está difundiendo, ¿verdad? Porque a usted le llegó una imagen de un niño, una niña, un adolescente, y usted quiera reenviarlo. Eso es delicado y peligroso. Así como cualquier tipo de comercialización de imágenes y representaciones que contengan niños, niñas o adolescentes con carácter pornográfico. Eso es peligroso. Y ustedes saben que hay muchas personas que se dedican a esos tipos de actividades, principalmente extranjeros, italianos, alemanes, norteamericanos. Realmente los extranjeros a veces vienen a República Dominicana con ese objetivo, captar imágenes de niños, niñas y adolescentes y difundirlo y crear archivos y vender esas imágenes, señores. Por eso no se le puede tener confianza a nadie con niños, niñas y adolescentes. Y con una imagen, una foto, nada de eso. Y está abrazando menos. Mucho cuidado. Nosotros somos parte también de la seguridad de nuestros hijos, de nuestra familia, de todo eso. Hay que tener mucho cuidado. La pena va de 2 a 4 años de prisión y multa de 10 a 500 veces el salario mínimo. La adquisición y posesión de pornografía infantil, que va relacionada con la anterior también, por medio de un sistema de información, sea para consumo personal u otra persona. Y la posesión intencional de pornografía infantil a un sistema de información. Usted está guardando o archivando imágenes de niños, niñas o adolescentes con contenido pornográfico. Eso es delicado. Usted diría, bueno, eso no lo hice yo, bueno, eso me lo enviaron, ajá. Pero el uso que usted le da, usted está violando la ley. La difusión que usted le da, usted está violando la ley. Porque si usted recibe eso, bórrelo y punto, ya usted salió de eso, no tiene problema con eso. Porque quizá usted no puede evitar que le llegue esa información, pero usted sí la puede controlar. Y a eso se refiere la ley. Mucho cuidado con eso. Seguimos. Miren, esa prisión va de 3 meses a 1 año y multa de 2 a 200 veces el salario mínimo. Seguimos. Miren, los delitos de la propiedad intelectual. Ustedes saben que nosotros, esta materia se refiere sobre el derecho a la propiedad intelectual. Ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos tratado las leyes 65-00 y la 2000. Y todas esas infracciones que se refieran a eso, a esas leyes, ¿verdad? Se aplicarán la pena establecida en su respectiva legislación. Es decir, si se viola la ley 6500 sobre derecho de autor o 2000 sobre propiedad industrial utilizando un sistema de información telemático, informático, de telecomunicaciones, la pena a aplicar será la que establezca esa ley. O las penas a aplicar serán las establecidas en esas leyes. Todo va a depender. Si se viola una sola, o se violan dos. O alguna disposición que tenga una relación con la propiedad intelectual. Esta ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología se refiere a que se le apliquen las sanciones establecidas tanto en la ley 6500 como en la ley 2000 de conformidad con la infracción. Así de sencillo. Seguimos. Delitos contra las telecomunicaciones. Todo delito contra las telecomunicaciones van con la pena de 3 meses a 10 años y multa de 5 a 200 veces el salario mínimo. Siempre y cuando usted cometa estos tipos de infracción. Ven, llamada de retorno de tipo fraudulento, o sea, llamada molestosa y esas cosas, así como también fraude de proveedores, utilizando la línea 1976. Ustedes saben que esa línea era famosa, donde engañaban a la persona, hacían llamadas y concursos, por ejemplo, fraudulentos, inexistentes, solo para que usted marcara ese número y ya eso generaba un cargo a su factura con la proveedora de servicio que usted
haya contratado. Entonces, ya eso se sanciona. Porque anteriormente yo recuerdo que se dieron casos que habían llamado a un solo número con 197C, que era prácticamente de 300 y 400 llamadas. Y cada llamada esa cobraban creo que 10, 15 pesos. Eso es fraude, eso es engaño, eso es un delito contra la de telecomunicaciones. No obstante, nosotros tenemos la ley 153-98, que es la ley general de telecomunicaciones, y tenemos también al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, al INDOTEL, que regula eso, pero esta ley viene a sancionar esa parte también, con 3 meses a 10 años de prisión. También redireccionamiento de llamadas de larga distancia, el robo de línea. Pero bueno, ¿cómo se va a robar? Ustedes saben que cuando un cable de servicio telefónico pasa, por ejemplo, por el balcón, cualquier persona se puede conectar ahí, que vive ahí. Pero es un robo de línea. Cuidado con eso. Desvío de tráfico y la manipulación ilícita de equipos de telecomunicaciones, entre otras. Esas son las infracciones que conllevan pena de 3 meses a 10 años de conformidad con la ley 53-07, que es la ley que trata sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Seguimos. Miren, aquí sí esto es peligroso, los crímenes y delitos contra la nación. Aquí yo creo que hay una exageración de la pena, pero está establecido. Está establecido. Por ejemplo, en materia de sabotaje, de espionaje y suministro de información. Oigan esto. Miren la pena. De 15 a 30 años de reclusión y multa de 300 a 2,000 veces el salario mínimo. Usted dirá, bueno, eso casi no se aplica. ¿Usted sabe a quién le querían aplicar esa sanción? ¿Usted recuerda a una persona que trató de incendiar algo en el metro? Eso lo están estableciendo ya como un asunto de sabotaje. Y cuando vieron la pena o la sanción establecida, aquí dice de 15 a 30 años, no, pero vamos entonces a incluirlo como terrorismo, pero vamos a verla también la sanción de terrorismo ahora, después de esto, para que ustedes vean. Entonces, hay que ver ante qué tipo de sabotaje estamos, si es un sabotaje a una empresa, a una persona en particular, o si es contra el Estado. Mire la pena, de 15 a 30 años, donde aquí la pena no es tan drástica. Es decir, una pena por homicidio, a menos que no sea, ¿verdad?, tipificado como criminal, ¿verdad?, como grave, ¿verdad?, parecido, 30 años. Por un homicidio son 20 años. Sin embargo, aquí le está diciendo, por un sabotaje, un espionaje, un suministro de información, de 15 a 30 años de prisión. Por eso le reitero, quizás exista una exageración. Es posible que sí. Pero no siempre, oigan esto, no siempre una sanción mayor conlleva una reducción de esas infracciones, no. Es igual que aquellos que piensan, digo, bueno, la pena de muerte va a eliminar cualquier tipo de... No, eso no lo elimina. Lo que hay que trabajar es en la política criminal del Estado, que está a cargo de la Procuraduría General de la República. Ahí sí se pueden establecer políticas públicas que tiendan a ¿qué? A prever, a establecer un sistema de prevención a través de diferentes mecanismos que se pueden utilizar. Pero no todo debe ser de que incrementar la pena para que... No. Miren, por ejemplo, que también hay que mencionar. Por ejemplo, la ley de tránsito. Ustedes saben que era la 241 y ahora es la 63-17. Establece sanciones de 200 salarios mínimos, por ejemplo. ¿Usted cree que una persona del pueblo sencilla que ande, por ejemplo, en un motoconcho y cruza una luz roja, va a pagar 5 salarios mínimos? Casi a 10,000 pesos el salario mínimo. Por favor. Todo debe ser de conformidad, ¿verdad? Como establecimos el principio de razonabilidad, ¿verdad? El principio de proporcionalidad para aplicar una ley.
Y por eso ustedes ven que esa ley manda a crear varios reglamentos, varios. Y todavía se va a hacer difícil, oigan esto, va a ser difícil aplicar todas esas sanciones. Toda esa multa, por ejemplo, de 50, 10 salarios mínimos, 50 salarios mínimos. Eso no es así. Todo debe ser en proporción, en la razonabilidad de la sanción, en la proporcionalidad de daño generado. Proseguimos. Vamos a ver ahora los actos de terrorismo. Lo que yo le ponía el ejemplo del tren, ¿verdad? Es decir, que si utilizando sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, la pena será de 20 a 30 años. Oigan esto. De reclusión y multa de 300 a 1000 salarios mínimos. Usted diría, bueno, aquí no hay acto de terrorismo, pero pueden existir. Se puede transferir de una comunidad internacional de esa para acá. El terrorismo no tiene frontera. Usted va ahora mismo a la mayoría de los países europeos y usted se va a dar cuenta que existen protección en los lugares públicos, inclusive con tanques de guerra. Usted lo ve ahí en las esquinas y la guardia ahí previendo el atentado de terrorismo, así de sencillo. Aquí, gracias a Dios, no hemos llegado a ese extremo, pero puede darse, pero ya está tipificado, ya está sancionado. Eso relacionado a los actos de terrorismo. También se puede dar la confiscación, en caso de terrorismo, ¿verdad? Y destrucción de los sistemas de información, propiedad de sujeto pasivo, utilizando para cometer ese tipo de crimen. Y por eso yo le decía y le ponía como ejemplo la persona que un vagón de tren quiso incendiar, ¿verdad? Y provocó ciertas cosas. Y lo quieren provocar ya como acto de terrorismo. Usted podría decir, bueno, ahí no hay terrorismo. Claro que ahí no hay terrorismo, pero lo pueden vincular al terrorismo. Porque aquí lo que sí esta ley, vamos a decir, lo que sí esta ley no establece claro lo que es el terrorismo. Pero si vamos al código penal, vamos a encontrar algo, no directo, algo que se relacione al atentado contra el Estado. Pero ya en los nuevos tiempos, cuando se utilizan sistemas de información, el sistema informático, telemático, de telecomunicaciones, ya hay que definirlo, ya hay que establecerlo claramente para poderlo tipificar de conformidad con las normas vigentes, que es la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Pero bien, seguimos. El Ministerio Público. Miren, aquí es sumamente importante porque el Departamento de Telecomunicaciones, de Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico de la Procuraduría General de la República será el encargado de eso. La ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, no habla de este departamento específico, pero sí manda a crear los departamentos que entiendan del lugar para contrarrestar todo eso. Eso es sumamente importante porque no es lo mismo un ministerio público encargado, por ejemplo, de querella, un ejemplo, de departamento de querella y conciliación, que una persona especializada en propiedad intelectual, en comercio electrónico, en telecomunicaciones, que trata esos tipos de infracción. No es lo mismo. Por eso se establece la creación por parte del Ministerio Público de un departamento exclusivo para conocer esos tipos de infracciones. Seguimos. Miren, la Comisión Interinstitucional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el CIDAD, está creado. Miren, ¿saben cómo está conformado esto? Eso es sumamente, yo diría, hasta exagerado esta creación, porque imagínense ustedes, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Interior de Policía, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el DNI, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Bancos e inclusive a CONANI. Y ya
una institución que prácticamente, ¿verdad? Relacionada a tecnología, que es el Instituto Tecnológico de las Américas. Esa es la Comisión Interinstitucional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. ¿Qué les parece a ustedes? Pero tenemos otras instituciones que la misma ley 5307 ha creado. Veamos. El Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que es el DICAP. Eso tendrá oficiales de enlace de la División de Investigación de Delitos Informáticos, denominado la DIDI, del Departamento Nacional de Investigaciones, del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esos son oficiales especialistas en eso, ¿verdad? Y no sé, pero aquí en nuestro país es, por ejemplo, para que usted tenga una idea, si una persona está haciendo, por ejemplo, un extranjero que llegue aquí, quizás corriéndole a una, vamos a suponer, ¿verdad? A una violación que haya cometido sea de una mujer, una violación sexual, por ejemplo, para que usted vea, por poner a una violación sexual o a un robo que haya cometido. Señor, ¿usted sabe a qué departamento es que le asignan para que aprecie a esa persona y lo llevan a la Dirección Nacional de Control de Drogas? Que nada tiene que ver con eso. Sin embargo, parece que las instituciones castrenses, las instituciones de la Policía Nacional, parece como que, bueno, extranjero, la Dirección Nacional. Y no es así, señor. Eso no es así. Por eso, muchas veces, oigan esto, anteriormente la Dirección Nacional de Control de Drogas, ¿usted sabe lo que hacía? Que cuando una persona le daban la libertad, estaba usando materia de droga y cumplía, había que llevarlo a la Dirección Nacional de Control de Drogas nuevamente. Tenía que pasar por allá previa libertad. ¿Usted se imagina qué sistema era que vivíamos? Ya no. Por eso hoy día el Código Procesal Penal, si a una persona lo pone en libertad en el tribunal, es desde ahí que se tiene que ir para su casa. No es de que vamos a ir allá para llenar unos trámites burocráticos. No, eso no es así. Ojo con eso. Proseguimos. Miren, los términos no contemplados en la ley 5307 se regirán por el Código Procesal Penal, por el Código Penal, la ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales, la ley 153-98, que es la ley general de telecomunicaciones, la ley 6500 sobre derecho de autor, la 2000 sobre propiedad industrial, la 136-03, que es el código de menor o código de niños, niñas y adolescentes, la ley 137-03 sobre trata de personas. Esas son la base esencialmente por lo que se regirá, ¿verdad? Cuando una situación no esté contemplada en la ley 5307. Seguimos. Miren, hay unas definiciones que son complementarias para nosotros poder entender y tener claro, ¿verdad? Lo que significa o lo que significa para este tipo de nombre, ¿verdad? O figuras jurídicas como el acceso ilícito, el afectar, la clonación, el código de acceso, código de identificación, el código malicioso, lo que es la computadora, la criptografía, los datos relativos a los... Así como también algunas otras definiciones sumamente importantes como el desvío de facilidades contratadas, el desvío de servicios, el dispositivo de acceso, la red informática, el salario mínimo, su definición, ¿verdad? La señal de disparo, sin autorización, que es todo eso. El sistema de información, sistema electrónico, sistema informático, sistema de telecomunicaciones, sistema telemático. Usted ve que mencionamos mucho esa palabra en el transcurso de esta diapositiva. Entonces tenemos que saber qué significa eso para la ley, el sujeto activo, el sujeto pasivo, que también hicimos mención, la transferencia de fondos electrónicos, en fin, esas son de todo el conglomerado de esta figura jurídica que está establecida en la ley. Así es que hasta aquí ha sido el final, ¿verdad?, de este tema sobre crímenes y delitos de alta tecnología, que es una materia sumamente importante e interesante, un tema, ¿verdad?, para seguirlo debatiendo,
pero usted sabe que por razones de tiempo tenemos que limitarnos. Así es que gracias por su atención y nos vemos